Buenas tardes. Continuando, hoy hablamos ahora de los tres poderes del Estado, empezando primero por el Estado representado por el presidente de la República. La ejecución de la autoridad depende mucho también de la estructura que la Carta Magna expresa a través de la normatividad vigente. Este poder del Estado tiene como finalidad principal la rienda de la gestión pública o la administración de cada recurso, dependiendo mucho también de hoy en día la llamada descentralización. Así que lo que tenemos por aquí, tu finalidad es administrar el Estado a través de la función pública. O sea, no lo vas a meter porque se me ocurrió administrar y ya está. Hay una normativa, hay una ley expresa que habla acerca de la gestión pública. Entonces diremos a través de la gestión pública. Gestión pública. No lo vas a hacer solo. Para eso hay una delegación de funciones. Hay una estructura orgánica que la ley también ampara. La Carta Magna establece muy bien cuáles son las diferentes autoridades que este poder posee, otorgado a través del voto, como todos conocemos, por 5 años. Tenemos a la cabeza, obviamente, a la presidencia. La presidencia. Ahí se establece la máxima investidura nacional. El presidente está aquí. Pero no lo encontramos solo. Cuando uno elige un candidato presidencial cada 5 años, viene con su plancha presidencial, que viene a ser eso el presidente más los 2 vicepresidentes. El motivo queda claro. En algún momento el presidente no puede tomar lugar de ser el primer vicepresidente y luego el segundo. La delegación continúa todavía. Luego está el Consejo de Ministros. Esta autoridad ya no es un cargo electo. Acá sí tengamos mucho cuidado. Consejo de Ministros. Podemos diferenciar claramente que aquí se estructura en 2 tipos de autoridades. La ley considera que hay autoridades que son elegidas a dedo, o sea, alguien los elegido por designación y nombramiento. Ellos se llaman cargos de confianza. Los ministros son cargos de confianza. Quiere decir que una autoridad superior a ellos los ha elegido, no el pueblo, no autoridad. En cambio, la presidencia son cargos electos. Ellos, si son producto del sufragio directo. En unos días habrán elecciones, ahí estamos viendo el sufragio directo. Los ministros son autoridades designadas, como le decimos hace un momento, designadas a través del nombramiento. Son elegidos a dedo, son cargos de confianza. Cada uno tiene un sector específico a cumplir. La cabeza de ellos se llama Premier, también llamado presidente del Consejo de Ministros. Algunos le llaman primer ministro, pero acá con mucho cuidado el término, porque a veces puede confundirse con una monarquía constitucional o un gobierno parlamentarista. Y América Latina tiene un gobierno presidencial. Así que no es tan común usar ese término primer ministro, más que del término premier o presidente del consejo. Así que iremos, aquí tenemos al premier. El premier está aquí. Él no viene solo, viene acompañado del famoso gabinete. Los ministros respectivos de las sendas carteras que el Estado ha designado. ¿Hay una diferencia entre todos ellos? Sí, ahora lo vamos a ver. Cada uno tiene una función específica. También tiene acciones que la ley ampara. Por ejemplo, el referéndum. Si bien estamos en un sistema democrático y si bien la población con la mayoría de votos elige un presidente, este presidente no tiene toda la potestad de gobernar directamente. Él tiene que plantear ideas, sugerencias. En un sistema de democracia tienen que discutirlo con los ministros. Aquí nace la figura de la refrenda. Si un presidente tiene un proyecto para un decreto supremo, por ejemplo, él no lo implementa directamente, lo debe debatir con su gabinete y este gabinete luego lo tiene que aprobar por mayoría. Y a través del Premier se da la aprobación de la propuesta presidencial y esa aprobación se llama refrenda. Resumiendo, el presidente no impone decretos, los discute primero y después se aprueba. Entonces colocaremos aquí refrenda, aprobación ministerial, aquí hablamos del Premier, ministerial, a los proyectos presidenciales. Proyectos presidenciales. Ahí tenemos. Una figura conocida estos últimos meses es la disolución. En las calles muchas partes de la población ha exigido la disolución, pero hay que entenderla bien. No es que me da la gana de disolver y ya. Hay un régimen democrático, otra vez la palabra que acabo de indicar. Y todo se ampara por la Carta Magna.
Es cierto, ¿el presidente puede disolver el Parlamento? Sí, solamente una manera y solo una. Cuando el Parlamento en 2 ocasiones le niega la confianza a los ministros. La confianza establecida a través de cuando el presidente elige un nuevo gabinete y este acude al Congreso, explica su plan y recibe su voto no de confianza. O también con otra figura que luego vamos a ver, que es la cuestión de confianza. Cuando eso no ocurre 2 veces en un periodo presidencial, el presidente está facultado por la ley a cerrar el Parlamento. Pero no es que cierre todo, no es que ya disuelvan todo, nos quedamos sin nada. No, estamos en una democracia. Un sistema democrático funciona con 3 poderes. Si cerramos todo el Parlamento, nos quedaríamos con 2. Ya no existiría equilibrio de poderes. Así que para que se mantenga esto, el presidente sí cierra el Parlamento, sí, pero no todo. Hay un grupo que se queda. El Parlamento no puede cerrar totalmente y ahí entra la disolución. Más que un cierre total, es una suerte de reducción de los parlamentarios. El pleno, que es la instancia de 130 parlamentarios, se reduce solamente a la comisión permanente. Así que colocaremos entre comillas, con mucho cuidado, cierre del Congreso por motivos o por causas constitucionales. ¿Esta figura existe en la Carta Magna? Sí, pero solamente en una causa o un motivo, ¿no? Constitucionales. Todos sabemos que el presidente ha tenido un problema estos últimos meses. Ha cerrado el Parlamento y todos hemos estado con que, oye, ¿qué es legal o no es legal? ¿Cómo queda todo esto? ¿Hasta dónde llegó? El TES hace unos días, mediante un voto de 4 versus 3, ganó el concepto de Vizcarra. Y al final el Parlamento sí está cerrado. Los últimos de la comisión solo se quedarán hasta que la nueva elección termine. En unos días acaba la elección congresal y tendremos un nuevo Parlamento por casi 1 año y medio. Un tiempo que es corto, pero esperamos que esto mejore. La disolución te abre esa brecha. Ahora, ¿por qué existe esa disolución? ¿Cuál es el motivo? A veces hay un problema de gobernabilidad. Hay un presidente electo, hay un parlamento electo, pero por motivos que ya escapan al ciudadano común, los intereses de uno perjudican al otro, incluso entre los dos, y hasta el Poder Judicial se puede meter. Así que esto debilita el equilibrio de poderes. Para que se restablezca el orden es que la ley y la Carta Magna ampara la figura de la disolución. No es un afán de decir destruyan todo, anarquía, todos tenemos en anarquía. No. La idea es que la intención clara que vuelva todo a su estado inicial. O sea, la posibilidad de que tengamos un nuevo comienzo a nivel de gobernabilidad. Luego está la interpelación. Si bien ellos tienen toda la potestad del presidente y esta a su vez se la dio el pueblo, también su accionar debe ser respondido. ¿Cómo podemos evitar que un ministro entre en la locura, un presidente entre en el tema del egoísmo o el egolatrismo y comience a gobernar como le dé la gana? El ministro es llamado por el Parlamento y estos a su vez explican al Congreso su gestión, a qué ha llevado a cada problema social, jurídico, económico, administrativo. Esa explicación se llama interpelación. Es un llamado al ministro, o ministros si quieren, por parte del Congreso. Por parte del Congreso. En el tema siguiente veremos qué le hace el Congreso después. Luego está el indulto, otra figura muy controversial. Porque si bien el Poder Judicial dictamina que hay unos reos que pasan cadena perpetua o 20 años, 35 años máximo en el caso del Perú, a veces ocurre que los reos pueden también enfermarse en la cárcel durante la cárcel y estar en una condición que es deplorable, en la cual no le hará ningún bien seguir ahí, o si no le han dado una condena larga, pero ya tiene una enfermedad en fase terminal. O sea, es evidente que se va a morir, que ese reo no seguirá viviendo por mucho tiempo. Entonces, y dado ese motivo, lo más humanitario posible sería que el reo pase sus últimos días, semanas o meses con su familia o en libertad. La idea de esa figura es simplemente tener un lado humano en la cárcel. Es cierto, hay reos que son criminales en potencia o lo son directamente, pero eso no quiere decir que uno también actuar como ellos. O si no, también puede aplicar, como pasaba en el caso de Humala en su último día de gobierno, que va a liberar a una condenada por un tema leve, una lesión leve. Hace algunos años hubo un incidente en la avenida Fawcett. Una señorita estaba en su auto y agredió a un policía. Bueno, digo agredir que le golpeó el casco con la mano, lo botó. Pero dada del DL que existía en ese tiempo, ese legislativo,
acerca del tema del juicio express, en el cual si uno agrede a un policía en 5 días máximo te da una condena de 7 años. Entonces, debido a esa condena media desproporcionada, el presidente Humala decidió, en su último día de gobierno, liberar al acusado. No se estaba muriendo, solo que vieron un tema de desproporción aquí, o no era muy, entre comillas, correcta la condena. También puede aplicar en ese caso. Será entonces la liberación del condenado. Liberación del condenado por razones humanitarias. Para eso pasa una comisión. La Comisión Médica Nacional decide a través del Poder Judicial y el sistema penitenciario si ese reo realmente se está muriendo. Si consideran que es viable, entonces sí, es aprobado el indulto. Sé que hay un problema delicado aquí con el tema Fujimori. También es toda una discusión. Al final el sistema dijo que el tipo debe volver a la cárcel. Y esto más aplica debido a la forma más que en el fondo. Porque se haya estado muriendo o no, sabemos que sigue vivo todavía, fue el estilo en que se negoció este indulto. Con los videos que todos conocemos, sabemos que hubo una cierta negociación entre vacancia versus indulto. Tú liberas a mi padre y yo evito que te vaquen. En esa irregularidad se genera que ese mecanismo legal o ese instrumento sea inválido o sea nulo, porque nada puede ser legal a través de la coerción o la coacción. Ninguna norma, ninguna acción, ningún mecanismo, aunque sea legal en la vía, por medios ilegales se puede conseguir. El acto es simplemente nulo. En cambio, la conmutación ya habla de una reducción. Hay reos que, entre comillas, y hay grandes comillas, buen comportamiento, decía es una reducción de la condena. Por un tema simplemente porque ya es un reo que no hizo tanto mal al mundo, así que por favor, quien decide eso también será a través del presidente y la Comisión de Justicia. Digamos aquí, reducción de la condena. Una causa central de la reducción es el llamado buen comportamiento. Quiere decir que Juan Pérez cometió un asalto y mató a 3 personas, pero se ha portado bien en la cárcel, así que lo debo liberar, ¿no? Bien por él. Bueno, sí, es injusto el contenido, pero ya han habido cambios en las últimas leyes, los últimos 4 años. En el Código Penal se han instalado nuevas figuras en las cuales, por ejemplo, los violadores no gozan de estos beneficios, lo cual para mucha gente está bien porque no deberían tenerlos, ¿no? Entonces, esa es la reducción. Entre comillas, para la gente con buena conducta, pues te vas a tu casa. Tenías 10 años, has cumplido 2, 3, muy bien, puedes irte. Firmas en cada mes, en la planilla, en la Herois y todo eso, y ya está, y se acabó. O si no, en la Avenida España, en la Iringri. Reducción de la condena, entre comillas, pondremos aquí, por buen comportamiento. Y uno que también ha sido conocido estas semanas, la famosa cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? ¿Por qué llegamos al punto en que lo usó el Vizcarra 2 veces o más y nos llevó a la disolución? El presidente tiene cartas en las cuales también se puede defender mediante el abuso del Congreso. También el Parlamento puede ser abusivo y sabemos que lo hace. Para mantener el equilibrio de poderes, así como el Parlamento puede vacar al presidente bajo motivos estables, otros discutibles, también puede cerrar el Congreso. Para eso la vía más clara es la cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? Yo voy a arriesgar a todo mi gabinete, sobre todo al Premier, a través de un proyecto de ley. Y en ese proyecto de ley, si el Parlamento aprueba mi cuestión de confianza, se da la permanencia del gabinete con el Premier. Pero si por A o B el Parlamento niega la cuestión de confianza, también le niega la permanencia a ese Premier, considerándose así una crisis de gabinete, lo que fuerza a que todos renuncien y se rearme otro gabinete. Claro, si ya una vez me han negado un Consejo de Ministros y estoy uno a favor, uno saldo mío, y de pronto el Congreso está molesta que molesta, fastidia que fastidia, yo como un arma de ventaja puedo optar por esta cuestión, ya que si me la niegan por segunda vez, simplemente ahora sí cierro el Parlamento. Esto pasó la última vez. Recuerdan a El Solar que fue al Congreso y no querían que entre, luego de que sí entre, que la Carta Magna me ampara, hizo su discurso y luego como que no lo aprobaron. ¿Y lo que se aprobaron? Muy bien. Esos tipos de procesos extraños nos llevan a eventos como el último cierre del Congreso.
No entró con tanques, entró mediante la legislación. Hizo una propuesta que, entre comillas, fue aceptada cuando realmente no lo había sido. Y eso en una interpretación ya particular de Vizcarra, porque eso ya no compete directamente a la Constitución. Es su interpretación de la norma, de la ley y de la Carta. Decidió disolución. El Parlamento, el TC, en su mayoría ha decidido de que sí, quizá no hay una explicación clara de qué es la negación fáctica, pero en la práctica puede quedar vigente. Han considerado de que sí, esa disolución es legal, es constitucional, pero el siguiente Parlamento, en el documento dice, tiene que dejar bien claras las bases acerca de la disolución, para no evitarnos este problema otra vez, porque si hubiera acabado del otro modo, quizá un grupo de la población se hubiera llevado al caos. Y nadie quiere eso. Entonces diremos que esto es la presentación de un proyecto de ley, o un proyecto de norma de reforma constitucional si quieren, de un proyecto normativo, más tranquilos, poniendo en juego la permanencia del Premier. En juego la permanencia del Premier. Y ahí tenemos. Ahora, ¿qué más labor hace el presidente? ¿Cuáles son sus funciones directamente? El ministro es un gestor. Véanlo de esta manera. Tenemos una empresa donde está el dueño, que vendría a ser el pueblo, el gerente general, que vendría a ser el presidente, y los gerentes de línea, marketing, contabilidad, logística, infraestructura, finanzas, cada uno de estos con una labor específica. El ministro vendría a ser uno de estos gerentes de línea. Su labor es directamente administrar el sector que le compete, al cual fue designado, que le compete. Este sector toma un nombre. Eso se llama cartera. Todo ministro posee una cartera, un sector específico. Con el nombre te das cuenta. Ministro de Salud, cartera de salud. Ministro de Educación, cartera de educación. Así cada uno de ellos. En cambio, el Premier, ¿qué hace? ¿Cuál es la labor del Premier? El Premier es más un anexo. Es un comunicador, es un facilitador y también es un representante del Estado a nivel de este poder. Su labor es dual. Primero, coordina con el gabinete. Y segundo, es el vocero del gobierno. Eso quiere decir que las palabras del Premier se pueden suponer como la postura presidencial. Si un comentario del Premier es racista, podríamos suponer que el gobierno es racista, porque podría estar hablando en nombre incluso del presidente. De ahí la importancia de que el Premier es una persona que sepa negociar, que sepa conversar, que sea claro y directo, que no sea tan empujado a la impulsividad de los comentarios, o al radicalismo, o a la permisividad. Debe ser un término medio en todo tipo de tratos. El presidente, entonces, ¿qué hace? Tiene muchas funciones. El presidente, por un lado, ya lo dijimos por aquí, aparte del indulto y lo demás, también convoca elecciones generales, presidenciales, regionales, distritales, también las elecciones a nivel de parlamento. Segundo, ya está puesto por aquí, indulto y también nombra ministros. También nombra cancilleres, cónsules y embajadores. También dirige el Estado. Negocia empréstitos. ¿Qué son los empréstitos? Son los préstamos a nivel internacional o con compañías privadas. Eso incluye los tratados. También lo puede hacer. También el presidente declara la guerra y firma la paz. También el presidente otorga indulto y conmutación. También es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las dirige.
Es la cabeza de todos ellos. Te decía que incluían normatividades, incluían normas. No voy a decir leyes, el presidente no aprueba leyes. Su labor no es legislativa directamente. Él emite y aprueba con su gabinete decretos, que son normas de rango presidencial. O sea, la investidura le da esa atribución de llamarlo decreto y no ley. Algunas son del nivel 2 en la escala de Kelsen, algunas, no todas. Pero el DS no lo es. ¿Qué es un DS? Un decreto supremo. ¿Para qué existe? 1. Declara feriados, días feriados. 2. Fija aranceles. Y 3. Acerca de la estructura orgánica a nivel del Estado. Puede declarar una suerte de autoridad máxima para cada servicio público. Diremos, declara feriados. También fija aranceles. ¿Cómo aplica un D legislativo? Es distinto. Ese, en cambio, el nombre no quiere decir que lo haga el Congreso. El Congreso no hace decreto legislativo. Da facultades para que lo pueda el presidente elaborar. Entonces diremos que esto requiere delegación previa. ¿De quién? Del Congreso, que me autorice que pueda elaborar dichas normas. Te repito, el Congreso no elabora esto. Solamente te da la aprobación para que puedas tú elaborar dichas normas, bajo ciertas condiciones. Los DEU, en cambio, tienen la función de facilitar la inversión. Cuando un trámite burocrático hace que toda la obra demore años, a través de los DEU uno puede acelerar esto, saltando de largo los permisos, o incluso muchas licencias o regulaciones. La importancia de esto hoy en día. Con el Parlamento disuelto, no hay un pleno. Sin un pleno no se puede hacer ninguna legislación. Así que mientras no haya pleno, este interregno, le llaman así, el presidente puede normar a través de los decretos de urgencia. Claro está que después el Parlamento nuevo tendrá que verificar la viabilidad y normatividad y legalidad de dichas normas. Eso se llega después. Así que diremos que esto acelera la inversión o el proceso económico. Y por último, los decretos ley. Estos son más fuertes. Estos requieren de que haya un sistema presidencial o un gobierno rígido. Quizás sea impuesto mediante la fuerza, o es un gobierno de facto, o es una dictadura. Así que diremos que esto es para dictaduras y también gobiernos de facto. Y ahí tenemos teoría concreta acerca de este poder. La pregunta del día es la siguiente. La Comisión Kenny ha sugerido elevar un dictamen contra el presidente tras saber que éste indultó a un secuestrador que padece de cáncer terminal comprobado. O sea, ese paciente tiene cáncer, ya está condenado por el Poder Judicial. La misma exige al mandatario se someta a la voluntad popular. Lo más probable es que debido a la liberación de este criminal, obviamente que a nadie le gusta, haya gente en las calles, 100, 1000 o unos cuantos personas acumuladas. La pregunta ¿es viable y legal dicho dictamen? ¿Puede el Congreso prohibirle al presidente que liberó a un condenado a través del indulto? Todos sabemos que no. El Parlamento no puede decir a quién indultar o no. ¿Y eso por qué? Porque la Carta Magna dice que el indulto es una gracia facultativa. Ahora, ¿qué significa facultativa? Que es atribución del presidente y solamente de él. Y es más, él decide si lo libera o no lo libera. Que Juan Pérez acá, por ejemplo, sea un secuestrador que haya matado a 4 niños, pero que se esté muriendo en la cárcel, comprobado por la comisión médica, deja toda la decisión en la cancha presidencial. Que a mí no me gusta la idea, obviamente no me va a gustar, pero yo soy un demócrata como tú también lo eres y respetamos la Constitución. Que haya habido un criminal que no lo haya hecho no implica que tú y yo también lo hagamos. No va por ahí. Entonces el Parlamento no puede de buena manera decir al presidente, usted no puede hacer eso, la gente no quiere que haga eso. Sí, el pueblo lo ha elegido, pero el pueblo lo ha elegido bajo la Constitución política. Y aquí todos nos sometemos a esa Constitución política. Fue creada por el siguiente de 93, el anterior 79, cada uno de ellos, pero también uno debe mantener ese respeto por la ley. Y la ley me dice que el presidente lo puede hacer. A menos que haya sido a través de una corrupción, un tráfico de influencias, un prevaricato, que es lo que podría ser una opción. Pero si no hay ninguno de esos casos y todo se mediante la vía legal, entonces la gracia se mantiene. Entonces diremos por aquí, sí, el Congreso se debe fiscalizar todo acto público, de que puede hacerlo, puede hacerlo. Pero hay actos que no son de su competencia. Quiere decir que no es su atribución directa.
Segundo, no, el presidente puede terminar la inocencia con libertad. A ver, por partes. El indulto no te indica que el que es liberado es inocente. Acá tengamos cuidado. Cuando yo indulto a un criminal, le reduzco, le elimino a cero la condena. O sea, ya es libre. Pero en su expediente judicial permanece como un sujeto sentenciado con culpabilidad y todo. No se borra el expediente. Entonces, no considero inocencia. Libertad puede ser, pero no inocencia. No va. Sí, la voluntad popular siempre suprime todo poder. No. Si bien la democracia emana del pueblo, o sea, si un día se juntan 10.000 secuestradores y se juntan que son del pueblo, ¿pueden ganar? Claro que no. La voluntad popular también debe seguir los dictámenes constitucionales. No puede destruir por destruir ni quemar por quemar. Hay un régimen para eso. Tampoco es. Obviamente nos quedamos con la D. No, el indulto es una democracia presidencial constitucional. Él si quiere lo da o él si quiere no lo da. Y esa es la clave D. Y así terminamos la clase por ejecutivo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.